Ya. Bueno, entonces yo revisé este tema de sepsis en pediatría. A modo introductorio, podemos decir que en pediatría en este momento no hay una definición uniformemente aceptada de sepsis, como en los adultos, y hablamos de sepsis cuando existe una disfunción orgánica producida por una respuesta mal regulada a la infección. En el consenso 2020, en el consenso del año pasado de sepsis, lo único que se dijo en cuanto a sepsis en pediatría es que es una infección sospechada o confirmada y disfunción orgánica asociada a sepsis o shock séptico. Ahora, estas son como definiciones operacionales, pero lo importante es que es una enfermedad tiempo dependiente. Es muy importante hacer el diagnóstico, la pesquisa precoz, el índice de sospecha, la idea es que sea lo más alto posible. La orientación diagnóstica y terapéutica requiere de un alto nivel de sospecha y un enfoque sistematizado, idealmente en equipo. En cuanto a esta sospecha, es muy importante la valoración clínica inicial de los pacientes. Es muy importante que tengamos claro cuál fue en la mañana, ¿o si no qué? No, menos mal que alcanzaste a evolucionar todo en la mañana. José Pablo, no sé quién está hablando, pero no puedo... ¿Aló? Ya la silencié, era la Nati que estaba en la UCI. Ya, gracias. Dale nomás. Ya, bueno, entonces en esta valoración clínica inicial, lo más importante, ver la apariencia de este niño. Es un niño hipotónico, hipoactivo, está flácido. Si es un lactante, tiene un llanto débil, apagado, una mirada vacía. O es un niño que está agitado o inconsolable estando en brazos de la familia, lo que nos estaría hablando de un compromiso de conciencia. En cuanto a la circulación, es un niño que está pálido, que tiene la piel moteada, puede estar cianótico, presentar algún exantema. Y en cuanto a la respiración, podría tener alguna postura viciosa para tratar de respirar mejor. Podemos escuchar los ruidos respiratorios, podemos ver el trabajo respiratorio, si hay aleteo nasal, si hay taquipnea. En relación a lo mismo, y por lo cual es tan importante la alta sospecha cuando estamos frente a una sepsis, es un niño que rápidamente va a pasar de tener una infección por algún germen a tener marcadores de laboratorio que nos demuestren que hay una alteración fisiológica que lleva a un deterioro, que puede llevar a una desregulación de este huésped con una respuesta en una disfunción de un órgano, que va a haber un compromiso de la perfusión, que puede haber shock, que este shock se nos puede hacer refractario, que puede llegar a la falla orgánica múltiple y esto a la muerte. De los niños que fallecen, la mayoría fallece por falla orgánica múltiple y por shock refractario en las primeras 48 a 72 horas. Epidemiológicamente hablando, la sepsis es una de las principales causas de morbilidad, mortalidad y utilización de la atención médica para los niños en todo el mundo. A nivel mundial se calcula que se producen 22 casos de sepsis infantil por 100.000 personas al año y 2.200 casos de sepsis neonatal por 100.000 nacidos vivos, lo que se traduce en 1,2 millones de casos de sepsis infantil por año. Más del 4% de todos los pacientes hospitalizados menores de 18 años y aproximadamente el 8% de los pacientes ingresados en UCI en países de ingresos altos tienen sepsis. La mortalidad de los niños con sepsis varía desde un 4 a un 50% y esto va a variar según la gravedad de la enfermedad, los factores de riesgo y sobre todo la ubicación geográfica. Cuando uno habla de shock e hipoxia tisular, lo más importante es tener claro que hay un desbalance entre el aporte, la entrega de oxígeno a los tejidos y el consumo de oxígeno por parte de los tejidos. El aporte de oxígeno a los tejidos está dado por este esquema que les recuerdo porque todos lo conocemos desde chiquititos, y que habla que del aporte de oxígeno hacia los tejidos está dado fundamentalmente por el gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. Este gasto cardíaco va a estar dado por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, y el volumen sistólico a su vez depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad.
Y el contenido arterial de oxígeno tiene que ver con la hemoglobina, la saturación y la presión arterial de oxígeno. Ahora, a esto precisamente, a estas variables son a las que van encaminadas todos los objetivos hemodinámicos de tratamiento cuando estamos frente a un shock. En cuanto a la relación entre la entrega de oxígeno y el consumo de oxígeno, podemos ver que en este esquema, en que aquí tenemos la entrega, ¿cierto? Aquí tenemos el consumo, y el consumo de oxígeno va aumentando proporcionalmente a la entrega de oxígeno que se produce en el organismo, llegando a un punto crítico que corresponde aproximadamente a 5 a 9 ml por kilo minuto, y después del cual ya no importa la cantidad de oxígeno que yo entregue, el consumo va a ser el mismo. Y esto porque ya el tejido va a tener satisfechas sus necesidades, entonces no necesita aumentarlo más. Ahora, en un paciente que está enfermo, críticamente enfermo, en un paciente séptico, esta curva se va a desviar y va a disminuir la cantidad de oxígeno que pueda extraer del potencial extraíble. Esto va a producir que el punto crítico se eleve y va a haber una disponibilidad no suficiente de oxígeno. Por lo tanto, siempre se va a quedar con una deuda de oxígeno. Y por eso vamos a tener la hipoxia tisular, el daño tisular y el aumento del lactato. Hablando de la microcirculación de la parte mitocondrial también, tenemos que la activación de las células inmunes va a estar dada por estos patrones moleculares asociados a patógenos y estos patrones moleculares asociados a daño o peligro, y que van a ser reconocidos por los receptores de reconocimiento de patrones. Estos patrones, estos nombres que tienen ahora, el DAM y el PAM, que son patrones moleculares, son lo que antes nosotros conocíamos como los lipopolisacáridos, que son de los gram negativos, o el ácido lipoteicoico de los gram negativos y de los gram positivos. Pero en el fondo es lo mismo, que van a activar toda esta secuencia de citoquinas proinflamatorias, de quimoquinas, de complementos y de partículas de la coagulación, que nos van a llevar a esta gran respuesta inflamatoria. Acá un poco más de lo mismo, pero a nivel del endotelio, en donde van a empezar a interactuar las moléculas de adhesión celular, que son estas CAM. ¿Dónde están? Aquí estas CAM, que van a permitir entonces que también se produzcan, aparte de todas estas sustancias proinflamatorias, las sustancias antiinflamatorias, que en algunos casos se ha visto que son más dañinas que las proinflamatorias. Y como un esquema más macro, ver que estos patógenos, como les decía, a través de estos receptores van a promover los pro y los antiinflamatorios, van a activar a nivel endotelial el complemento, las sustancias procoagulantes vasoactivas, a reclutar todas estas células de activación, y van a llevar al daño endotelial, a la bacteremia, al CIRS, y todo lo que después conlleva, la hipotensión, la hipoxia, la acidosis, el daño pulmonar, cardiovascular, hepático, renal y la muerte. En cuanto a las definiciones propiamente tal, en el último consenso de sepsis que se hizo en el 2020, no hubo mayores aportes, solamente se dijo que se quedaban las definiciones que se habían hecho en el consenso del 2005, y que hablan del CIRS, de la sepsis severa, el shock séptico. El CIRS, si se acuerdan, tenía que ver con este gran globo, que no necesariamente es infección, sino que tiene que ver con todos estos otros elementos que pueden inflamar. Habla de una presencia de al menos 2 de los siguientes criterios, que uno de ellos debe ser la temperatura, otro el recuento leucocitario, hablando de una temperatura central mayor de 38,5 o menor de 36. En cuanto a los leucocitos que están arriba mencionados, una leucocitosis o leucopenia según edad o mayor del 10% en formas inmaduras,
y o taquicardia mayor de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal, o bradicardia en el percentil -10, y la frecuencia respiratoria mayor de 2 desviaciones estándar sobre el valor normal, o ventilación mecánica en un proceso agudo. Dentro de este CIRS aparece la sepsis, que sería el CIRS en la presencia de infección sospechada o probada causada por cualquier patógeno o síndrome clínico asociado a alta probabilidad de infección. La evidencia de infección incluye hallazgos positivos al examen físico, al laboratorio y las imágenes. La sepsis grave o severa sería la sepsis más uno de los siguientes, que sería una disfunción cardiovascular, un síndrome de estrés respiratorio agudo o 2 o más disfunciones de órganos diferentes a los primeros. Y el shock séptico, que sería como el más pequeñito que está ahí, es la sepsis más la disfunción cardiovascular. Aquí completamos las definiciones con la disfunción cardiovascular, con la disfunción respiratoria, la disfunción neurológica, hematológica, renal y hepática. Y en este otro cuadrito tenemos los valores de signos vitales y de laboratorio según edad que están involucrados en esta definición. Ya, entonces, esta es la guía de esta campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, que es una campaña que lleva más de 20 años, que está tratando de crear iniciativas conducentes a la disminución de la mortalidad, a crear medidas y manejo secuencial de la sepsis, y hacer uso sistemático de paquetes de medidas de reconocimiento y de tratamiento precoz y mejorar el pronóstico de la sepsis en adultos y en niños. Esta guía es del 2020 y tiene que ver con las directrices de los niños. Esto está constituido por sociedades críticas americanas y europeas. En cuanto a los parámetros que ellos usaron, bueno, son muchos expertos que se juntaron 2 años a revisar toda la literatura, todos los metaanálisis que encontraron, y pusieron como validez de la evidencia la calidad de los trabajos, dependiendo de la cantidad y la información que tenían esos trabajos en niños, y la validez de la evidencia la catalogaron en alta, moderada, baja y muy baja. Y según esa validez, la recomendación sería fuerte, débil o mejores prácticas. Fuerte o débil dependiendo de los tipos de trabajo, y las mejores prácticas se relacionan con las prácticas propias de cada uno de estos expertos que se juntaron. En el fondo preguntaban, ok, ¿qué hacen ustedes? Un 20% hace esto, un 50% hace esto otro, entonces quedamos como que de mejor práctica lo que opinó el 50%. En general, la evidencia es muy poca, en niños hay muy pocos trabajos, así que la evidencia es mala y las recomendaciones también son malas en general. Entonces, las recomendaciones son las siguientes. Cuando hablamos de detección, diagnóstico y manejo sistemático de la sepsis, ellos recomiendan hacer un screening sistemático, teniendo protocolos institucionales para mejorar la velocidad y la confiabilidad de la atención. Ellos no pueden emitir en este momento una recomendación sobre el uso de valores de lactato porque no hay valores que estén claros, no hay un umbral óptimo ni en adultos ni en niños. Ellos sugieren implementar un protocolo guía para el manejo de niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Aquí les muestro uno de los protocolos que ellos mencionan que podrían servir, que en el fondo es colocar todos los parámetros del diagnóstico y ir llenando todos los días según lo que aparezca en la clínica del paciente. Lo otro, obtener hemocultivos antes de iniciar la terapia antimicrobiana en situaciones en las que estos no retrasen sustancialmente la administración de los antimicrobianos. Y esto, como ven, tiene que ver con mejores prácticas, no es algo que esté identificado en ningún trabajo. En cuanto a la terapia antimicrobiana, en niños con shock séptico, iniciar terapia antimicrobiana lo antes posible dentro de la primera hora del reconocimiento, cuando estamos con un niño con un shock séptico. En los niños con disfunción orgánica asociada a sepsis, pero sin shock, la idea es comenzar la terapia lo antes posible, pero después de hacer una evaluación adecuada, ojalá haber tomado todos los cultivos, haber tomado todos los exámenes, y eso debería ser dentro de las primeras 3 horas posteriores al reconocimiento.
La terapia empírica que sea de amplio espectro, y una vez que los patógenos y la sensibilidad estén disponibles, se recomienda reducir las coberturas de la terapia empírica. En cuanto a las coberturas empíricas que ellos proponen, están las siguientes. Cuando llega un paciente que previamente era sano, ellos sugieren iniciar cefalosporinas de tercera generación más vancomicina. Se puede usar cefalosporina como monoterapia cuando en las regiones en que el Staphylo aureus meticilino resistente y el neumococo resistente son bajos, y considerar la asociación de aminoglicósido en las regiones con resistencia a ceftriaxona por parte de los gram negativos. En el paciente inmunocomprometido, usar vancomicina y alguna cefalosporina antipseudomona, o estas penicilinas beta-lactamasas de rango extendido, como el pipetazo, o algún carbapenémico de amplio espectro. La vancomicina y la cefepime ha sido asociada con lesión de riñón en los adultos, em, combinada con las beta-lactamasas, las penicilinas beta-lactamasas de rango extendido. Cuando hay un catéter venoso central, bueno, se recomienda la vancomicina más una cefalosporina antipseudomona, o el pipetazo o el meropenem. En los neonatos siempre la ampicilina con una cefalosporina tercera generación más aciclovir. En las lesiones musculoesqueléticas, la vancomicina. Adicionar la cobertura para gram negativo si hay inmunocompromiso o trauma, y si hay historia de Staphylo aureus meticilino sensible, adicionar cefasolina, digamos, adicionar cloxacilina. Si se sospecha una neumonía adquirida en el hospital, vancomicina más pipetazo, o cefepime, o ceftazidima, o carbapenem. Para una fuente intraabdominal, las penicilinas beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenem, o adicional metronidazol y clindamicina. En las enfermedades por influenza o semejantes, usar algún antiviral. Considerar gram positivos y también considerar superinfección por gram positivo, el Staphylo aureus y los estreptococos. Cuando estamos hablando de un shock tóxico, adicionar siempre clinda o lincomicina para limitar la producción de toxina. En la fascitis necrotizante, pipetazo y vancomicina o vancomicina más carbapenem. Y de alternativa, ceftriaxona metronidazol. Y si hay historia de viajes, considerar tratamiento para la malaria y enfermedad por riquecias. Si no se identifica ningún germen, se recomienda reducir o suspender la terapia de acuerdo a la presentación clínica, el sitio de infección, los factores de riesgo del huésped y la adecuación de la mejoría clínica, en discusión con enfermedades infecciosas o asesoramiento de expertos en microbiología. En niños sin compromiso inmunológico y sin alto riesgo de patógenos multiresistentes, se sugiere no uso rutinario de múltiples antimicrobianos empíricos. O sea, ellos incluso proponen la monoterapia en niños que sin compromiso inmunológico y sin alto riesgo de patógenos multiresistentes. A diferencia de los inmunodeficientes o con alto riesgo de padecer patógenos con resistencia, en que sí se sugiere el uso de terapia empírica con múltiples fármacos. Importante usar las estrategias de dosificación según los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Un poco lo que hacemos nosotros, hacer esta cosa de los niveles plasmáticos de los fármacos, y también determinar qué fármacos son tiempo dependiente o curva dependiente, para ver en qué momento es mejor administrarlo y cómo administrarlo. En los niños con shock séptico o disfunción orgánica asociada a sepsis que están recibiendo estos antimicrobianos, se recomienda una evaluación diaria las primeras 48 horas para reducir la intensidad de la terapia antimicrobiana. Se ha usado para desescalar la procalcitonina y ha demostrado buenos resultados en adultos y en recién nacidos, en los extremos, digamos, en los niños como que no hay ningún estudio que lo demuestre. Existen programas de administración de antimicrobianos que tratan de desescalar rápidamente estos fármacos,
El primer punto es detener los antimicrobianos si no hay evidencia de infección. El segundo, cambiar de endovenoso a oral. En tercer lugar, cambiarlo por un espectro más estrecho o más amplio si necesario. Continuar y documentar la próxima fecha de revisión o la fecha de finalización del tratamiento antibiótico. Y también el uso de la terapia antimicrobiana parenteral ambulatoria. Determinar la duración antimicrobiana de acuerdo con el sitio de infección, la etiología microbiana y la respuesta al tratamiento y la capacidad para lograr el control de la fuente. Tratar de siempre mantener la duración óptima de la terapia y no pasarse de lo necesario. En cuanto al control del foco, en el fondo desfocar es una intervención que debería hacerse lo antes posible. De hecho, se habla que debería hacerse dentro de las 6 a 12 primeras horas posteriores al diagnóstico. Estamos hablando de drenaje de abscesos percutáneos profundos, drenaje de empiema, articulación séptica, absceso subperióstico o eliminación de dispositivos infectados como catéter venoso central, el debridamiento de una infección necrosante de tejidos blandos o a lo mejor algún otro dispositivo que pueda tener dentro de la cabeza, por ejemplo. En cuanto a la terapia de fluidos, aquí también han habido varios cambios. En los sistemas de salud con disponibilidad de cuidados intensivos se sugiere la administración de 40 a 60 ml por kilo de líquido en bolo, de 10 a 20, durante la primera hora. Y esto, por supuesto, titulando los marcadores clínicos de gasto cardíaco y discontinuar si se desarrollan signos de sobrecarga de líquidos para la reanimación inicial de niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Pero en los sistemas sanitarios que no disponen de cuidados intensivos y en ausencia de hipotensión, no se recomienda la administración de líquido en bolo. Debería solamente tenerse con líquidos de mantención. En sistemas de salud sin disponibilidad de cuidados intensivos, pero con un paciente hipotenso, se sugiere administrar 40 ml por kilo de líquido en bolo, de 10 a 20 por vez, durante la primera hora con ajuste de marcadores clínicos de gasto cardíaco y discontinuar si hay signo de desarrollo de sobrecarga. Todo esto está basado en un gran trabajo que se hizo con niños africanos, el FEAST, en el que se demostró que en estos niños cuando no hay una UCI disponible aumenta la mortalidad cuando se aumenta el aporte de volumen. Se sugiere el uso de cristaloides en lugar de albúmina. No hay ningún estudio que demuestre que la albúmina es mejor y además es más cara. Entonces ellos sugieren que solo se use cristaloide. Y el uso de cristaloide que sea equilibrado y tamponado en lugar de solución salina. O sea, en el fondo que reanimemos con Ringer lactato. Hay una creciente evidencia que demuestra que las altas concentraciones de cloruro en los líquidos, en la solución salina, se asocia con acidosis hiperclorémica, inflamación sistémica, lesión renal aguda, coagulopatía y mortalidad, mayor mortalidad en comparación con la reanimación con cristaloides equilibrados y tamponados. En niños, estos estudios demostraron que el uso de cristaloide equilibrado y tamponado se asoció con una menor mortalidad. Ahora, en nuestro caso, se puede preferir la solución salina en pacientes con hiponatremia o preocupación por un aumento de la presión intracraneal. Así que yo creo que vamos a tener que sopesar qué es lo más importante para nosotros, pero en general lo que se pretende es que se use el Ringer. No se recomienda el uso de almidones, no se recomienda el uso de gelatina. Se ha visto que hay mayor riesgo de mortalidad, coagulopatía, falla renal en los pacientes adultos. La monitorización hemodinámica no lograron ningún consenso para emitir una recomendación sobre qué percentil usar para la presión arterial media. Si el percentil 50, el percentil 5. En la práctica de los expertos, el percentil 5 al 50 se usó en el 37% de los expertos y en el percentil mayor de 50 para la edad, el 45%, así que estaban bastante divididos. Y se sugiere no utilizar los signos clínicos de cabecera de forma aislada para categorizar el shock séptico en los niños como cálido o frío, que era una de las pautas que tenía el algoritmo previo, porque demuestra que hay una correlación muy deficiente de las evaluaciones clínicas con el índice cardíaco y la resistencia vascular sistémica.
Se sugiere también usar variables hemodinámicas avanzadas, no solamente clínicas, cuando estén disponibles, y ahí se refiere a monitorización que incluya presión arterial con análisis de contorno de pulso, ecografía Doppler de la aorta torácica ascendente o descendente, Doppler supraesternal o esofágico, ecografía cardíaca, ecocardiografía o medición de la saturación venosa de oxígeno. En cuanto al lactato, ellos no tenían un rango nivel, ¿no?, de lactato, pero sí lo que ellos sugieren es que se haga una curva de tendencia del nivel de lactato en sangre. Para guiar la reanimación de los niños con shock séptico y otras disfunciones orgánicas asociadas a la sepsis. En los niños, el lactato sanguíneo elevado, hay que repetir la prueba que revelen un aumento persistente en si aparece un aumento persistente en lactato sanguíneo, eso puede indicar que la reanimación hemodinámica está incompleta y que debe impulsar los esfuerzos, según sea necesario, para promover aún más la estabilidad hemodinámica. Y el aumento del lactato se asocia con peores resultados en los niños. Ahora, este seguimiento no es eterno. Se ha visto que las primeras 6 a 12 horas es cuando tiene mayor valor. En cuanto a los vasoactivos, sacaron de las pautas la dopamina y se sugiere el uso de epinefrina o norepinefrina. No se puede emitir una recomendación para la infusión vasoactiva de primera línea específica para niños con shock séptico. Sin embargo, en nuestra práctica seleccionamos epinefrina o norepinefrina como la infusión vasoactiva de primera línea, guiada por la preferencia del médico, la fisiología individual del paciente y los factores del sistema local. Se considera razonable comenzar las infusiones vasoactivas después de 40 a 60 ml por kilo de reanimación con líquidos si el paciente continúa teniendo evidencia perfusional normal. La preferencia por la epinefrina para tratar la disfunción miocárdica y el bajo gasto cardíaco, y por la norepinefrina para aumentar la resistencia vascular sistémica. Se sugiere agregar vasopresina o ajustar las dosis de catecolamina en los niños con shock séptico que requieran catecolamina en dosis alta. No se puede emitir una recomendación sobre la adicción de un inodilatador, a pesar de los otros agentes vasoactivos. Sin embargo, en la práctica de los expertos, a veces sí utilizan los inodilatadores en niños con shock séptico y evidencia de hipoperfusión persistente y disfunción cardíaca a pesar de otros agentes vasoactivos. En cuanto a la ventilación, que también antes en los protocolos se solicitaba que se hiciera una intubación precoz. Eso con el fin de disminuir el consumo de oxígeno, disminuir el gasto del paciente. Pero hoy día no hay nada que demuestre que en los niños con shock séptico resistente a catecolaminas esto tenga alguna incidencia. El alta demanda metabólica del shock refractario, típicamente indicada por la acidemia láctica progresiva y disfunción de órganos diana, podía mitigarse al menos en parte mediante la ventilación mecánica invasiva temprano, incluso sin síntomas clínicos de enfermedad pulmonar. Pero hoy día no hay nada que compruebe que esto pueda hacer. Y bueno, y también ellos sugieren que tengamos la precaución de evitar empeorar la hipotensión o de precipitar un paro cardíaco cuando tenemos un paciente tan inestable al utilizar anestésicos para la intubación traqueal. Entonces, ellos no recomiendan intubar a priori, no recomiendan usar etomidato porque puede producir, se asocia con insuficiencia suprarrenal, y lo que sí sugieren es utilizar la ventilación mecánica no invasiva en niños con síndrome de distrés respiratorio agudo pediátrico inducido por sepsis, sin una indicación clara de intubación y que están respondiendo a la reanimación inicial. O sea, esto es bien importante, tiene que ser un paciente que está respondiendo y que está estable. La ventilación no invasiva se asocia con una disminución del riesgo de muerte de UCI general, y es razonable probar la ventilación mecánica no invasiva en niños con PARS inducida por sepsis que no tienen una indicación clara para la intubación. Sin embargo, la ventilación no invasiva debe reservarse para los niños con sepsis, que responden, como les decía, a la reanimación inicial, que no tienen evidencia de disfunción orgánica en curso o que empeora, y en quienes se pueda garantizar una monitorización estrecha y una reevaluación frecuente.
También lo que se sugiere es el uso de altas presiones positivas al final de la expiración, ya que ayuda a prevenir el colapso alveolar, restaura el volumen pulmonar al final de la expiración y mejora las presiones medidas de la vía respiratoria. Todo esto que ayuda a mejorar la oxigenación adecuada para estos pacientes y además minimiza el uso innecesario de FiO2 alta. Aún no se ha determinado un enfoque óptimo para establecer el PIB en niños con PARS. Es razonable aumentar cuidadosamente la PIB para los niños con PARS inducida por sepsis que requieran una FiO2 superior a 60 y o que exhiban hipoxemia continua, en lugar de continuar manejando a estos niños con una estrategia de PIB baja o PIB moderado de menor o igual a 10. Tampoco hay evidencia para sugerir, para estar a favor o en contra de las maniobras de reclutamiento. Si se considera las maniobras de reclutamiento, se prefiere el uso de una maniobra de titulación de PIB escalonada, incremental y decremental a las técnicas de inflación sostenida que no se han optimizado mediante pruebas en pacientes con PARS. Se sugiere un ensayo de posición prona en los niños con sepsis y PARS grave. Los ensayos de investigación en adultos y en los niños con PARS han enfatizado la posición en decúbito prono durante al menos 12 horas por día según se tolere. La posición en decúbito prono mejora casi uniformemente la oxigenación en adultos con distrés respiratorio agudo y niños con PARS, aunque se siguen dilucidando los mecanismos exactos. Se ha demostrado que la posición en decúbito prono recluta áreas de pulmón colapsado y no reclutado, con la consiguiente mejora de la elastancia, disminución del distrés y la tensión pulmonar y mejora la capacidad residual funcional. Dado que se cree que la perfusión pulmonar es constante, tanto en sentido dorsal como ventral, se puede entonces lograr una mejora de la aireación pulmonar con perfusión continua, reduciendo así la discordancia ventilación-perfusión. No se recomienda el uso rutinario de óxido nítrico inhalado y se sugiere el uso de óxido nítrico como terapia de rescate cuando las otras técnicas o las otras estrategias de oxigenación han fallado. No se puede tampoco emitir una recomendación para uso del BAFO versus la ventilación convencional en los niños con PARS inducidos por sepsis. Sin embargo, en la práctica de los expertos no hay preferencia por uso de este tipo de BAFO en pacientes con PARS. Ahora, en los estudios que han habido, la oxigenación mejoró con el BAFO en relación con la ventilación convencional, pero hubo una tendencia no significativa hacia el aumento de la mortalidad. Se sugiere, cuando el paciente está ventilado, el uso de bloqueo neuromuscular. En adultos, los datos de observación, en adultos y en observaciones pediátricas, se apoya el tratamiento durante 24 a 48 horas después de inicio el síndrome de distrés respiratorio. Se vio que mejoró la supervivencia de 90 días y reducción de la duración de la ventilación mecánica sin aumentar la debilidad muscular, hasta las 48 horas. El uso temprano de este bloqueo también se asoció con una disminución de la disfunción del sistema de órganos, menos fuga de aire y una menor respuesta proinflamatoria. Se sugiere no usar hidrocortisona para tratar a los niños con shock séptico, si se les administra líquidos y si la terapia vasopresora es capaz de restablecer la estabilidad hemodinámica. Se puede usar o no se puede usar si la reanimación con líquidos es adecuada y la terapia vasopresora no puede restaurar la estabilidad hemodinámica. En el fondo, no se casan con la posibilidad de sí o no. O sea, ellos dejan al clínico que lo decida. Ahora, esta incertidumbre no se aplica a los niños que presentan shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis, que también tienen exposición aguda o crónica a los corticoides, que tienen trastorno del eje hipotalámico pituitario suprarrenal, que tienen hiperplasia suprarrenal congénita u otras endocrinopatías relacionadas con corticoides, o han sido tratados con ketoconazol o etomidato recientemente, para quien esta indicación está indicada la prescripción de hidrocortisona en dosis de estrés con o sin evaluación del eje suprarrenal. No se recomienda el tratamiento con insulina. No se puede emitir una recomendación con respecto al rango de glucosa, pero en general lo que proponen es que vaya entre 140 y 180. Para ellos es más riesgoso la hipoglicemia que la hiperglicemia. Y por eso les parece que entre 140 y 180
deberíamos estar tranquilos. Tampoco se pudo emitir una recomendación sobre si apuntar a los niveles normales de calcio. No había ningún estudio que lo avalara, y entre ellos, entre los expertos, algunos sí lo suplementan, otros no. El uso rutinario de levotiroxina en estos pacientes con estado eutiroideo enfermo tampoco se recomienda, que son estos pacientes que hemos tenido un par de veces en la unidad, que tienen T3 o T4 baja con TSH normal. No se recomienda. La terapia antipirética debería tener un enfoque permisivo para la fiebre. Se supone que la fiebre es una respuesta fisiológica compleja y no está claro si la fiebre es una respuesta beneficiosa o dañina a la infección. Los posibles beneficios incluyen la inhibición del crecimiento de algunos patógenos y el aumento de la producción de neutrófilos y la proliferación de linfocitos. Ahora, por otro lado, la fiebre se asocia con un aumento de la tasa metabólica que puede tener o no efectos perjudiciales en pacientes con sepsis y puede alterar algunos componentes de la función inmunitaria. La fiebre también puede incomodar a los pacientes, por lo tanto, los supuestos beneficios de mantener la normotermia mediante el tratamiento de la fiebre no están claros. Según los datos disponibles, no se puede recomendar el enfoque óptimo para la fiebre en los niños con sepsis. Sin embargo, es razonable proporcionar terapia antipirética para optimizar la comodidad del paciente, reducir la demanda metabólica en ciertos escenarios clínicos y reducir las temperaturas corporales extremas. En cuanto a la nutrición, tampoco pudieron emitir una recomendación con respecto a la alimentación enteral hipocalórico-trófica temprana, seguida de un aumento lento hasta la alimentación enteral completa, versus la alimentación enteral completa temprana en niños con shock séptico o disfunción orgánica asociada a sepsis. Ahora, prefirieron la nutrición enteral precoz entre las 6 a 24 horas del evento versus la nutrición enteral tardía mayor de 24 horas. Y en niños críticamente enfermos se ha demostrado que un enfoque escalonado para aumentar la alimentación enteral reduce el tiempo necesario para alcanzar los objetivos nutricionales. Se sugiere no suspender la alimentación enteral únicamente sobre la base de la administración de medicamentos vasoactivos inotrópicos. No está contraindicada a los niños con shock séptico después de una reanimación hemodinámica adecuada, ya que no requiere dosis crecientes de agentes vasoactivos o en los que ha comenzado el destete de agentes vasoactivos. La evidencia actual respalda el inicio de la nutrición enteral en pacientes hemodinámicamente estables que ya no requieren reanimación con líquidos o dosis crecientes de agentes vasoactivos. Se sugiere la nutrición enteral como el método preferido de alimentación y que la nutrición parenteral, si es que se necesita, se pueda suspender en los primeros 7 días de ingreso a la UCI. Se sugiere no uso de suplementación con emulsiones lipídicas. No se dispone de pruebas suficientes para respaldar que el uso rutinario de las emulsiones lipídicas tenga algún beneficio. Ahora, esto es un punto que también lo vemos harto en la unidad. Se sugiere no medir de rutina los volúmenes residuales gástricos. No hay evidencia que respalde que las mediciones de rutina en todos los pacientes en este momento, si se mide los residuos gástricos, no es suficiente, o sea, no es suficiente para diagnosticar intolerancia porque tenga mayores residuos gástricos. Y los centros que usaron que no usaron la medición de los residuos gástricos, no hubo aumento en la incidencia ni de vómitos, ni de neumonía adquirida por ventilador, ni de enterocolitis necrotizante. También se sugiere administrar la alimentación enteral a través de una sonda gástrica, que antes también se propendía al uso de la yeyunal, en lugar de la sonda de alimentación pospilórica en los niños con shock séptico u otra disfunción orgánica. No se encontraron diferencias significativas en la incidencia de neumonía asociada al ventilador entre ambas alimentaciones, gástrica y pospilórica. Tampoco se sugiere el uso rutinario de agentes prokinéticos. No están exentos de riesgo, como todos sabemos, pueden prolongar el intervalo QT y pueden provocar arritmias ventriculares. Tampoco se propende el uso rutinario del selenio, ni el suplemento con glutamina, ni el uso de arginina. Tampoco los suplementos de zinc, tampoco los suplementos de vitamina C, tampoco el uso de tiamina. Tampoco el
el mejorar la deficiencia de vitamina D si es que la certificamos. En cuanto a la transfusión de glóbulos rojos, de los hemoderivados en general, antes también se decía que como el aporte de oxígeno, la concentración de oxígeno en la sangre era muy importante, se propendía a tener una hemoglobina de 10. Hoy día los estudios demuestran que no es mejor y que debería transfundirse cuando tenemos una hemoglobina menor de 7 en niños estabilizados hemodinámicamente. Y estabilizado hemodinámicamente significa como una PAM superior a 2 desviaciones estándar por debajo de lo normal para la edad y sin aumento de medicamentos vasoactivos durante al menos de 2 horas. Y no se puede hacer una recomendación con respecto a los umbrales de transfusión de hemoglobina para niños críticamente enfermos con shock séptico inestable. Se recomienda en adultos la transfusión de glóbulos rojos cuando la concentración de hemoglobina disminuye a menos de 7, en ausencia de circunstancias atenuantes como isquemia miocárdica, hipoxia severa o hemorragia aguda. Y esta recomendación para adultos también es válida para pacientes hemodinámicamente inestables. Y esta es una recomendación fuerte y de alta calidad. También están en contra de la transfusión profiláctica de plaquetas basada únicamente en los niveles de plaquetas del niño cuando éste no está sangrando o no tiene con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis o trombocitopenia. Un estudio observacional demostró una asociación entre la administración de transfusiones de plaquetas a niños críticamente enfermos y un peor estado clínico, que incluyen una permanencia en la UCI más prolongada, disfunción orgánica progresiva y aumento de la mortalidad. Debido a que se desconoce el umbral en el que los beneficios de la transfusión de plaquetas superan los riesgos, el juicio clínico basado en los factores de riesgo de hemorragia del paciente, además del nivel de plaqueta medido, debería ejercerse con cuidado. También se está en contra de la transfusión profiláctica de plasma en los niños. La transfusión de plasma profiláctica se refiere a situaciones en las que existe una anomalía en las pruebas de coagulación de laboratorio, pero no hay sangrado activo. Algunas poblaciones específicas de pacientes podrían beneficiarse de la transfusión de plasma profiláctica, como los pacientes con empeoramiento de las pruebas de coagulación, con alto riesgo de coagulopatía intravascular diseminada, los niños con cáncer comórbido o los niños con sepsis en soporte vital extracorpóreo. En cuanto al intercambio de plasma, reemplazo renal y soporte extracorpóreo, están en contra del uso de la plasmaféresis. No pueden sugerir a favor o en contra del uso de PLEX en niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis. Contamov. Se sugiere el uso de terapia de reemplazo renal para prevenir o tratar la sobrecarga de líquidos en los niños con shock séptico u otra disfunción orgánica asociada a sepsis, que no responden a la restricción de líquido y al tratamiento con diuréticos. Se sugiere, no se sugiere la hemofiltración de alto volumen sobre la hemofiltración estándar. Se sugiere el uso de ECMO venovenoso en niños con PARS, el ECMO venoarterial como terapia de rescate en niños con shock séptico solo si es refractario a todos los demás tratamientos. También no se sugiere el uso rutinario de inmunoglobulina intravenosa. Aunque no se recomienda el uso, algunos pacientes pueden beneficiarse con dicho tratamiento y estaría justificado en infecciones. Bueno, en general la justificación es que serviría para las infecciones graves para estimular la inmunidad pasiva a través de la neutralización de toxinas bacterianas, promover la opsonización de bacterias y la inhibición de la proliferación de células inmunitarias y mediadores inflamatorios. Sin embargo, la inmunoglobulina tiene una variabilidad considerable de un lote a otro y su verdadera actividad biológica no está clara. No hay estudios de alta calidad en niños críticamente enfermos con sepsis y pequeños estudios observacionales han informado resultados contradictorios. Los pacientes que sí podrían beneficiarse son los pacientes con shock tóxico, especialmente aquellos con etiología estreptocócica. La inmunoglobulina policlonal puede tener utilidad clínica. Otras poblaciones pediátricas potenciales que pueden beneficiarse son la inmunoglobulina en sepsis en fasciitis necrotizante y en aquellas inmunodeficiencias humorales primarias o inmunodeprimidas con niveles bajos de inmunoglobulinas documentados. En cuanto a las profilaxis,
no sugieren el uso rutinario de profilaxis de úlcera de estrés, porque puede aumentar el riesgo de efectos adversos con neumonía a Clostridium difficile. Perdón, a Clostridium difficile. En lugar de la administración universal de rutina de la profilaxis de la úlcera de estrés, se debe evaluar la presencia de factores de riesgo de hemorragia gastrointestinal clínicamente importantes en el paciente individualmente. Esto incluye disfunción multiorgánica, ventilación mecánica prolongada, más de 48 horas, coagulopatía, shock persistente y tratamiento con corticosteroides y antiinflamatorios no esteroideos. La nutrición enteral precoz podría ser una alternativa viable a la profilaxis farmacológica de las úlceras por estrés. Y también no se sugiere la profilaxis de rutina de la trombosis venosa profunda, ni mecánica ni farmacológica. En niños críticamente enfermos con shock séptico o otra disfunción orgánica asociada a sepsis, pero los beneficios potenciales pueden superar los riesgos y costos en población específica, pero no hay estudios que demuestren por si sería mejor o no. Los catéteres venosos centrales representan el principal factor de riesgo de TBP en los lactantes. Los niños mayores pueden tener otros factores de riesgo, por ejemplo, la TBP aumenta en la adolescencia, en la obesidad, en el cáncer y en las personas con múltiples afecciones médicas, especialmente renales y cardíacas. En la actualidad se desconoce si determinadas poblaciones de niños con sepsis de alto riesgo pueden o no beneficiarse de la profilaxis. Ya, y este sería como el algoritmo que se propone ahora, distinto al algoritmo que teníamos antes, donde teníamos el shock frío y el shock caliente. En este lado, ellos proponen que en la primera hora, cuando uno sospecha una sepsis, uno debería obtener una vía, una vía en el fondo que podría ser endovenosa, y si no, el acceso podría ser intraóseo. Deberíamos tener los hemocultivos, tener los hemocultivos y todos los cultivos necesarios, y luego de esto comenzar con el tratamiento empírico antibiótico. Esto durante la primera hora. Durante las siguientes 3 horas, si tenemos un diagnóstico que vamos pensando que sí vamos hacia este shock séptico, iniciar la medición de lactato, administrar los bolos de volumen si se presenta shock, e iniciar los vasoactivos si este shock es persistente. La evaluación tiene que ser continua. Vamos a ver si necesita soporte respiratorio, evaluar si hay un distrés respiratorio en este niño, si hay un foco, desfocarlo, si el foco es un empiema, un absceso, no sé, llevarlo a pabellón, si es un catéter venoso central, retirarlo, y titular los fluidos y las drogas vasoactivas. Monitorizar, hacer los monitoreos hemodinámicos que corresponden, y ir viendo lo que estábamos viendo recién, si es necesario no usar la hidrocortisona, el soporte nutricional que sea precoz, tratar de que no haya una hipoglicemia, corroborar si el shock es refractario y tenemos una falla en la oxigenación y ventilación, si tenemos otras causas de esta patología. En cuanto a los vasoactivos y los inotrópicos, cuando tenemos una perfusión anormal, pero no hay hipotensión, se sugiere administrar bolos de 10 a 20 ml por kilo, evaluar la función cardíaca, o ver si hay sobrecarga de volumen, y considerar la epinefrina cuando hay una disfunción miocárdica, y la norepinefrina si hay un shock persistente. Si hay una perfusión anormal, aquí era con, aquí es sin hipotensión, aquí es sin hipotensión también. Se plantea no dar volumen, evaluar si hay signos de deshidratación o de pérdida de fluidos, comenzar los fluidos de mantención, hacer el monitoreo hemodinámico, considerar si es necesario los inótropos. Y cuando hay hipotensión, bueno, administrar estos bolos de 10 a 20, evaluar los fluidos y repetirlos, estar siempre pendiente de la sobrecarga de volumen, evaluar la función cardíaca, considerar el uso de epinefrina o norepinefrina. Estos son los cambios que
se hicieron con respecto al consenso anterior. Muchas gracias, Sandra. ¿Están ahí todavía? Sí, no sé si estamos. Sé que era muy denso, era mucha información, era muy fome, pero bueno. Oye, de todo lo que, porque es como largo, sí, también eso hay como que leerlo, sentarse, a revisarlo, así como con calma. Pero de las cosas que viste y que aplican un poco a nosotros en la UCI, ¿qué cosas crees tú que nos falta, que deberíamos hacer, que no hacemos o que hacemos de más? No sé. Mira, yo creo que lo que nos falta a nosotros, y que de hecho hemos estado tratando de hacerlo, es tener estas mediciones ecográficas. Yo creo Ya, que nos van a ayudar en el momento que podamos hacer ecografía, como soltar la manito, yo creo que nos va a ayudar harto. ya. Ujú. Y bueno, habían varias cosas que nosotros hacíamos antes. Yo me acuerdo que la sonda nasogástrica no se usaba, había que usar la nasoyeyunal, porque si tú usabas la sonda nasogástrica, el riesgo de neumonía era altísimo. Ujú. Pero no es tan así, po. Esto de que tengamos que medir el residuo gástrico horario tampoco es tan necesario. Sí, Eh, es una cosa que la José peleaba harto cuando ya estaba, pues, antes de irse. De la poca utilidad en realidad que tenía medir a cada rato y parar la alimentación por horas cuando había residuos. exacto, Ujú. exacto. No tiene mucho sentido. Eh, ahora está también que ya no tenemos que usar el choc caliente, el choc frío. Sí, Esto eso que es la como dopamina nuevo. ya no se usa, también es como súper nuevo. La ¿La qué? hidrocortisona tampoco, o sea, tampoco tienes que usarla, solamente tienes que usarla en los casos específicos. Sí, la hidrocortisona es como en los shock refractarios. O sea, si ya no te Claro, respondió con drogas vasoactivas, con todo, así la prueba nomás de claro, claro, pero tampoco hay estudios que lo avalen, sino que en el fondo es si te resulta, te resulta. eso. Oye, y lo otro que lo comentaste del estudio en África, el FACE, no, ¿Sí? ¿cómo se llama? ¿Fast? Ese es como típico de análisis y Sí, tiene una de las gracias que tiene, porque efectivamente es de los estudios que dice, bueno, sabes que los niños que le pasaban más volumen se morían más, pero habían dos razones, eh, que uno es lo que nombraste tú, que tiene que ver con que es un setting con muy poca capacidad de seguimiento, o sea, no tenían UCI buena, y dos, que una de las principales causas de sepsis en ese grupo era malaria y dengue, claro, el dengue principalmente, y en el dengue se produce una alteración de la vasculatura pulmonar donde hay un edema pulmonar importante, entonces estos pacientes hacen edema pulmonar más fácilmente, entonces se morían todos más con poco volumen. Ese es como el claro, dato freak del estudio. pero como es un estudio bien hecho, igual tiene harto peso. Uh-huh. Eso. Sí, yo creo que lo importante es como reconocerlo, y el inicio precoz de fluido y de la terapia antibiótica. Yo creo que eso es lo más. Sí, yo creo que en nuestro caso, en el fondo, es de focar, porque generalmente son pacientes que o tienen una ventriculitis o que se le absceso o un empiema o el catéter venoso central. Entonces es importante que desfoquemos precozmente y no nos esperemos a que el anestesista esté desocupado. No sé, yo creo que ahí vamos a tener que priorizar. Exactamente. Nati, no sé si quieres opinar algo o estás muy en la UCI. Super Sandra, pude escuchar poco la verdad porque aquí tengo harto movimiento, pero, pero bien, yo había leído varios de esos estudios, entonces en el fondo hay estas cosas novedosas como lo no usar corticoides siempre, que también llama la atención, como el tipo de terapia antibiótica y obviamente lo de las drogas vasoactivas que igual nos simplifica un poco la vida, que nos quita más el no separar en shock frío y caliente, como que Sí, nos facilita las cosas, encuentro yo. sí, yo también encuentro, fíjate. Además que es un poco las drogas que usábamos nosotros, ¿no? Nosotros partimos con norepinefrina y cuando no nos resulta le adicionamos epinefrina, que en el fondo es un poco lo que se está haciendo ahora. Claro. Eso. Uh-huh. Perfecto. Ya, pues, muchas gracias, Sandra, por la presentación. Estoy recolectando temas
para ir pensando por el próximo año. Yo creo que en diciembre haríamos como una pausa, mientras que nos organizamos para el próximo año y de ahí partir ya en enero probablemente con las reuniones. Así que temas que les interese que revisemos, que ustedes digan, ¿sabes qué? Pucha, aquí estamos fallando, eh, temas de cirugía, temas de UCI, todo sirve. José, yo creo que deberíamos partir en marzo. Y yo también iba a decir lo mismo. Vaya, Sí, porque muchos van a tomarse vacaciones, tú te vas a tomar vacaciones en marzo, sí, entonces... o sea, es que era por eso, porque si partimos, el problema es que si partimos, porque yo me voy a ir harto rato en marzo, entonces ya partiríamos en abril, ¿cachai? Entonces partamos en abril, sí. ¿Ya? Sí, no pasa nada, pero en las vacaciones yo no me voy a conectar. No, pues obviamente que no. No, se imagina para no perder la costumbre. Pero ya, bueno, pero vamos juntando temas mientras tanto. Pues. Vamos juntando temas. Eso, Ya, súper. ya voy a parar de grabar esto.